Por eso hoy quiero que veamos el hábito de ayunar que Jesús tenía y qué implicaciones tiene eso para nosotros. Fijaos porque me gusta mucho una historia que leí hace aproximadamente un par de semanas. Es la historia de un pastor en Latinoamérica, concretamente en Argentina, llamado Esteban, que fue testigo de la huella imborrable que le dejó uno de los miembros de su iglesia. Se trataba de Pablo. Pablo era un anciano viudo de 84 años de edad que se sentaba siempre en los últimos, así como está Paquita, se sentaba allí siempre en los últimos asientos de la iglesia. Incluso muchos pensaban dentro de la congregación que Pablo ya no tenía mucho que ofrecer, ¿verdad? ¿Os acordáis lo que nos habló el Señor hace poquito, ¿verdad? De los visionarios y los soñadores. Somos indispensables, todos los que estamos aquí, independientemente de la edad que tengamos. Pero ya sabéis lo que pasa, ¿no? Quizás con las nuevas generaciones, el problema es que el pastor piense eso. Pero que lo piensen las nuevas generaciones, a veces pues lo piensan, que ya parece que cuando tenemos canas y tal, que ya no somos unos boomers, ¿no? Que no somos unos boomers. Por eso no es cierto. Por eso estamos ahí, que necesitáis los chicos, los jóvenes, mira, hoy estáis aquí, más o menos, ¿no? Los jóvenes necesitáis escuchar los testimonios y la sabiduría de los ancianos. Por eso vamos a hacer eso también con los jóvenes, ¿no? Pero es una tendencia muchas veces en la iglesia de que quizás como Pablo, ¿no? Que tenía ya 84 años, pues mucha gente en la iglesia pensaba que ya no tenía mucho que ofrecer este hombre. Sin embargo, el pastor Esteban aprendió una hermosa lección con este anciano. ¿Por qué? Porque Esteban fue a visitar a Pablo y entonces se dio cuenta de los hábitos diarios que Pablo tenía con 84 años. Este hombre dedicaba 2 horas y media para estudiar la Biblia y orar cada día. Después salía a caminar 5 kilómetros y mientras caminaba iba conversando e intercediendo con Dios. También le contó que últimamente había estado ayunando 2 comidas al día y orando por la salvación de Pedro. Pedro era un vecino suyo adolescente que lo único que hacía era crear problemas en el vecindario y meterse en líos, ¿no? Era un poco... este chico de 15 años era un peligro, ¿no? Entonces el pastor le preguntó, dice, oye, ¿cuánto tiempo has estado orando y ayunando por este chico, por Pedro? Dice, de momento llevo 40 días ayunando. Dice, ¿y cuánto más vas a continuar ayunando por Pedro? Dice, tanto como sea necesario. Lo bonito de toda esta historia es que el día 52 de ayuno, Pedro, ese joven, vino por primera vez a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, vivimos en un mundo que nos enseña a alimentarnos constantemente. A alimentarnos no solamente físicamente, sino que constantemente nos estamos alimentando también emocionalmente, nos estamos alimentando tecnológicamente, ¿verdad? Constantemente. Pero Jesús nos enseñó el valor de hacer una pausa, de detenernos de vez en cuando para nutrirnos espiritualmente. Y uno de los hábitos, como he dicho, quizá más olvidados del cristianismo, el cristianismo moderno, es el ayuno. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no solo lo practicó, sino que lo enseñó, lo vivió y lo modeló como un camino de victoria y de una comunión más profunda con Dios. Entonces yo hoy lo que quiero es que juntos podamos meditar en esto y recuperar este hábito, que no es tan difícil de recuperar, aunque estamos, como he dicho, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos enseña constantemente a consumir, ¿no? Pero ahora verás que no solamente se puede ayunar de alimentos, sino que se puede ayunar de otras cosas. Decía Andrew Murray, el ayuno no cambia a Dios, cambia al que ayuna, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que el ayuno es como un método para torcerle el brazo a Dios o para convencer a Dios de alguna cosa. No, el ayuno es como la oración, es una práctica espiritual que lo que hace no es torcer el brazo de Dios, sino es ayudarnos a nosotros a entender lo que Dios quiere. Es un medio para estar más sensible y agudizar nuestros sentidos espirituales para escuchar mejor a Dios. O sea, lo más importante en un ayuno no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere transmitirme. Y para eso yo puedo estar más sensible cuando me privo de algunas cosas de este mundo, ¿no? Jesús dio por sentado que los cristianos íbamos a ayunar. Mira lo que dice Mateo 6:16. Jesús no dijo, si ayunáis, sino cuando ayunéis. O sea, él dice, cuando ayunéis, no dijo, si ayunáis, como dándolo por una opción, sino dio por sentado que íbamos a ayunar, es decir, lo dio por hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que ayunar no es algo opcional como la parte de nuestra vida cristiana.
así como orar y leer la palabra, el ayuno es un hábito esperado de cada uno que se considera discípulo de Jesús. Ahora, Él nos enseñó la manera correcta de ayunar. Por ejemplo, en Mateo 6, 16 y 18, dijo, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que les gusta alardear, ¿verdad?, de que están ayunando. Y dice el verso 18, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la forma correcta de ayunar. Jesús corrigió una práctica religiosa que estaba vacía, que era la que hacían los fariseos de aquel tiempo, los saduceos, todos los feos. Jesús corrigió esa práctica religiosa vacía. El problema no era el ayuno que practicaban los fariseos, sino la motivación y la actitud con la que lo hacían. Entonces no se trata de mostrar cuán espirituales somos cuando ayunamos, sino se trata de humillarnos delante de Dios en secreto. El ayuno es entre tú y Dios. Es una intimidad con Dios. Es intimidad y no un espectáculo ni algo de lo que tengamos que alardear. Ahora, hay enemigos de ayunar. Por supuesto está la inconveniencia. ¿Qué quiero decir con la inconveniencia? Siempre hay alguna excusa, ¿verdad? Se hace complicado ayunar. Es que me han invitado a comer. Es que tenemos un compromiso. Es que una comida familiar. Es que una celebración. Es que una reunión importante con familias. Claro, siempre tenemos alguna cosa de esas. Y yo entiendo. Y si, por ejemplo, estás en un ayuno y resulta que tienes una comida familiar ese sábado, pues tendrás que romper el ayuno. Pero a veces, si no buscamos ese hueco para practicar el ayuno, al final no nos queda ninguno, porque siempre hay una excusa, ¿no? Cuando no, de repente te dice tu mujer, vamos a comer a casa de mis padres, ya te plantas ahí en la casa de tu suegro y te hace una paella de esas que se te caen las lágrimas y dices, tu madre mía, ayuno, ¿no? Qué difícil, ¿no? Ayunar nunca es conveniente para la carne, pero siempre es conveniente para el espíritu. Dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces hay que vencer el obstáculo y ese obstáculo a veces requiere determinación, un enfoque claro y decir, voy a hacerlo para agradar a mi Señor y para poder entrar en intimidad con Él. Otro enemigo es la comodidad. Vivimos en una cultura de placer inmediato. Hay algunos que... ¿Quién me dijo? Esto fue en Murcia hace ya mucho tiempo. Me hizo mucha gracia. Dice, pero pastor, si yo ayuno. Ah, pues muy bien, está muy bien, me dice un joven. Yo ayuno. Yo ayuno entre el desayuno y la comida, ayuno. Y luego entre la comida y la merienda también. ¿No? ¿Por qué? Porque vivimos en una... algunos que dicen, recuerdo uno que ayunó un día y dice, pastor, estoy pasando fatal, me estoy mareando. No te mueres. Si bebes líquido, no te mueres. Lo que pasa es que estamos tan hiperalimentados que en cuanto dejamos de comer 2, 3 comidas seguidas, tenemos una sensación, porque nos baja el índice glucémico, y entonces tenemos una sensación de que nos vamos a morir, pero no te mueres, tranquilo. A no ser que tengas alguna prescripción médica, que tengas algún problema. Ahora os explicaré un poquito esto del ayuno, porque si tú tienes un problema, por ejemplo, de diabetes o tienes un problema de azúcar, tienes que dar cuidado con todas esas cosas del ayuno, a ver qué ayuno hace, porque tenemos que llevar cuidado. Si somos personas mayores que tenemos algún tipo de enfermedad, tenemos que llevar cuidado con todo esto. Pero vivimos en una cultura del placer inmediato, entonces el ayuno incomoda nuestra comodidad y precisamente eso es lo que... Por eso tiene poder, porque rompe la rutina esa de autocomplacencia que tenemos y nos lleva a depender de Dios. La autodisciplina, decía Dallas Willard, no es castigarnos, sino entrenarnos para lo mejor. ¿Amén? Ahora, otro enemigo es la falta de voluntad. Muchos dicen, no puedo ayunar, me duele la cabeza, me pongo de mal humor. Pues claro, justamente por eso el ayuno es útil. Nos enseña a gobernar nuestro cuerpo, a tener dominio propio, y no que nuestro cuerpo nos gobierne a nosotros. Es un ejercicio espiritual de dominio propio. Ahora, dicho esto y visto los enemigos, ¿cómo podemos formar este hábito de ayunar? Formar un hábito requiere constancia, como sabéis, requiere disciplina y requiere tener un propósito. El ayuno no es algo que nos apetece hacer, sino algo que nosotros decidimos hacer por amor y porque tenemos hambre de Dios. Tenemos hambre de Dios. ¿Tienes hambre de Dios? Espero que sí. Pues si no tienes hambre de Dios, pues te puedes ir ahí a leer Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, cómo Dios le habla a las iglesias que el corazón, a aquellas que han perdido el primer amor, ¿verdad? A aquellas que se han quedado tibias. El hambre por Dios nunca nos puede faltar y el hambre por Dios es lo que nos impulsa
a hacer ayuno, a buscar en su palabra y a leer su palabra y a orar y a buscar la presencia del Señor. Entonces, aquí quiero compartirte una guía práctica y espiritual para formar este hábito. Mira, primero, número 1, permite que Dios te muestre cuándo ayunar. O sea, no siempre va a ser igual el ayuno. Hay ayunos personales, hay ayunos que son comunitarios cuando hay un llamado en la iglesia a ayunar, hay ayunos por una necesidad puntual o cuando necesitamos dirección sobre un asunto. Entonces tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. No todos los ayunos son iguales, ni deben hacerse por una rutina vacía o por hacerlo por religiosidad. Hay momentos específicos en los que el Espíritu Santo te va a guiar a ayunar. Y tenemos ejemplos bíblicos de esto. Mira, por ejemplo, en tiempos de crisis, vemos ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 3, entonces él tuvo temor y Josafat, el rey Josafat, humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Para qué? Porque estaban en un momento de crisis, estaban asediados por los enemigos y no sabían por dónde tirar y necesitaban en ese momento de crisis invocar y buscar al Señor como nunca antes. ¿Has estado en algún momento de crisis en tu vida? Todos hemos estado en momentos de crisis, todos. Y si no hemos estado, vamos a atravesar. Los momentos de crisis vienen como una tormenta a nuestra vida constantemente. Y es bueno practicar el ayuno porque en los momentos de crisis, cuando tú ayunas, tú estás más sensible al Espíritu y Dios te puede dar consuelo, Dios te puede hablar, te puede mandar una palabra en un momento de dificultad, en un momento de pérdida, en un momento en que estás afrontando un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cualquier momento de crisis es un buen momento para ayunar, para poder entender y escuchar a Dios. También para recibir dirección, ¿os acordáis, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Versículos 2 y 3, ahí cuando dice que estaban ministrando ellos, los discípulos estaban ministrando al Señor en la iglesia de Antioquía y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, justo cuando estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. También, antes de decisiones importantes, como Hechos 14, 23, cuando se constituyeron los ancianos en cada iglesia, dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, antes de meternos en un ayuno, ora al Señor y pregúntale al Señor, Señor, ¿cuándo quieres que ayune? ¿Cómo quieres que ayune? Porque es algo íntimo entre tú, a no ser que sea un ayuno que sea una convocatoria. Por ejemplo, a veces tenemos ayuno nosotros. En la iglesia, ¿no? Hay momentos, semana de clamor, donde ayunamos. Y es un llamado comunitario, es un llamado que hacemos de toda la iglesia. Te puedes unir o no. Pero en tu tiempo, en tu práctica, que es a lo que voy, que yo quiero que recobremos esta práctica personal. Ora al Señor, dile, Señor, ¿cuándo quieres que ayune? ¿Cómo quieres que ayune? Y Él te va a dirigir. Espera dirección. Porque el hábito se forma mejor cuando está guiado por convicción y no por obligación. Me encanta algo, por ejemplo, que me compartía el otro día Giselle, ¿no? Dice, pastor, cuando predicaste de esto, de caminar y orar, fue como una confirmación para mí, porque el Señor me estaba hablando. Entonces ya es una convicción, ya no es algo... ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque Dios te habla cuando tú buscas al Señor y dices, wow, esto sé que tengo que hacerlo. Ya no es lo mismo hacerlo por convicción que por obligación. Ayunar por obligación. ¿Tú a qué lees la Biblia por convicción? Cada día. ¿A qué oras por convicción? ¿Verdad? Porque si oras por obligación, es religión, es religiosidad y al final se convierte en algo seco, en algo vacío. ¿Amén? Segunda, no busques el ayuno para imponer, sino para recibir la voluntad de Dios. O sea, el ayuno no es una manipulación espiritual, es lo que he dicho antes, es una rendición a la voluntad de Dios. No ayunes para que Dios haga lo que tú quieres, ayuna para alinearte a lo que Él quiere. Es una relación de amor que busca intimidad con el objeto de su amor, que es el Padre, el conocerle más, el recibir de Él. El ayuno no es una herramienta para, de alguna manera, manipular a Dios ni para torcer su brazo. Es una rendición voluntaria a su voluntad. ¿Os acordáis a Jesús, el Getsemaní? Él expresó la esencia del verdadero ayuno. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en tus ayunos, no te concentres tanto en lograr algo. Concéntrate en alinearte con lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. El ayuno no es para dirigir a Dios, sino para recibir su dirección. Tercero, ayuna y ora. Ayuno y oración siempre deben ir juntos. O sea, el ayuno sin oración es morirse de hambre.
Si ayunas y no oras, estás pasando hambre. No tiene ningún sentido. Es que llevo tres días ayunando, pero ahora no, pero estoy ayunando. No, el ayuno acompañado de oración es una herramienta poderosa de intimidad con Dios. Ayunar sin orar es como si apagas la televisión, pero no te conectas con el cielo. Es como, tienes que conectarte con el cielo en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, nuestros sentidos espirituales se desembotan. ¿Por qué? Porque no estás dándole los deseos que tu cuerpo quiere. Y entonces se agudiza. ¿Sabes que en lo natural también pasa lo mismo? Cuando Dios nos crea, mira, os sorprenderíais de algo. Una vez estudiando hace unos años, ¿tú sabes cuánto necesita un cuerpo humano para sobrevivir? Un cuerpo humano, la comida que necesita para sobrevivir en un día, cada uno, ¿cómo tienes tu mano? Como el hueco de tu mano. Con eso tienes para sobrevivir. Entonces, imaginaos todo lo que comemos. O sea, en general, en Occidente, no en otros países que sabéis que pasan hambre, pero en Occidente estamos sobrealimentados. O sea, comer 5 veces al día es un disparate para lo que realmente nuestro cuerpo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos sido creados así, porque antiguamente éramos cazadores, ¿verdad? No íbamos al Mercadona. No, comíamos cuando cazábamos. Entonces, cuando tú estudias en la historia, hay un documental muy interesante que habla de esto, ¿no? Que éramos cazadores y comíamos cuando cazábamos, y a veces pasaban 5, 6, 7 días sin cazar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que practicaban el ayuno. Bebían agua, por supuesto, pero practicaban el ayuno. ¿Y sabes lo que hace físicamente el ayuno? Que a partir del quinto día de ayuno, cuando entras en... ¿Cómo es? ¿Cetosis? ¿Cómo es? ¿Cetosis? ¿Se dice así? Cetosis. Resulta que tu oído se agudiza y oyes mejor, tu visión se agudiza y ves mejor, y tu olfato hace que huelan mejor. ¿Para qué? Para cazar mejor. ¿Entendéis? Pero claro, hay gente que lleva un día ayunando y dice, ¡me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! No, no te mueres. Lo que pasa es que estás acostumbrado al chufletazo que te pegas de glucosa, para que te sube el índice glucémico, pero no te mueres. Entonces, ¿qué pasa? Que el ayuno sin oración es morirse de hambre, pero cuando tú unes ese ayuno a la oración, tus sentidos espirituales también se agudizan para escuchar mejor a Dios, tu vista espiritual también para ver mejor a Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, ayunar sin orar es como no tiene sentido. Entonces, el ayuno y la oración sin un enfoque espiritual pueden volverse algo vano, algo vacío, algo superficial, una práctica más que haces por hacer. Pero cuando se combina con la oración, el ayuno, se desata una fuerza espiritual que abre los cielos. Dice Mateo 17, verso 21, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Os acordáis que habían intentado liberar, pero no consiguieron los discípulos? Y dice, es que este género solo sale con oración y ayuno. ¿Qué es lo que sale? ¿Sabéis lo que quiere decir en el original? Cuando dice, este género no sale sino con oración y ayuno. No eran los demonios. Era la fe para echar a los demonios. O sea, que cuando tú practicas el ayuno, tienes la fe suficiente, el género que sale es la fe para decir el nombre de Jesús fuera. ¿Entendéis, no? Les faltaba autoridad porque no ayunaban. Entonces, el ayuno es una práctica, aparte de la oración, aparte de leer la Biblia, es una práctica que nos empodera espiritualmente, que nos hace discernir. A veces estamos embotados, ¿no os pasa? Porque estamos tan llenos del mundo que estamos embotados y no somos capaces de discernir. A mí me ha pasado. Entonces, el ayuno lo que hace es estar más sensibles, discernir mejor, ser más certeros a la hora de interceder, por ejemplo. Entonces, establece tiempos de oración durante tu ayuno. Por ejemplo, en la mañana, en mediodía, tarde. Yo lo que hago cuando ayuno es dedicar el tiempo que como. Normalmente pues lo dedico a encerrarme con el Señor, a buscarle, a salir a una caminata, como hacía este hombre de 84 años, y orar y interceder. En vez de quedarme ahí viendo a todos comer en mi casa, yo salivando, pues
me meto a estar con el Señor. Prepara también una lista, cosas. Prepárate para ese tiempo. Amén. Anota, métete un cuadernito, anota lo que Dios te hable en ese momento porque nuestros sentidos espirituales se agudizan. 4. Ayunar sirve para poner el cuerpo bajo el control de Dios. Ayunar no es destruir el cuerpo, sino someterlo al Espíritu. Pablo decía, golpeo mi cuerpo, pero no decía destruyo mi cuerpo, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, ¿qué quiere decir ponerlo en servidumbre? Ahí lo tienes en 1 Corintios 9, verso 27, ponerlo bajo el dominio de Dios. Entonces, ayunar no es castigar tu cuerpo, es disciplinarlo. Es un ejercicio espiritual que nos ayuda a decir, mi estómago no es mi Dios, sino que mi Dios está por encima de mi estómago, sino que mi alma es capaz y mi espíritu es capaz de controlar estos apetitos. Amén. Por eso decía Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, hagamos del ayuno un ejercicio de dominio propio. Si conseguimos esto, vamos a tener dominio propio para otras cosas. Entonces, usa el ayuno para orar por otras áreas donde quizás necesitas controlar tu cuerpo. Hábitos que sabes tú que no son saludables, tentaciones, dependencias que no te están haciendo bien, ni a ti quizá ni a tu casa. Amén. 5, no alardees de que estás ayunando. Evitemos la ostentación. Seamos discretos, seamos humildes. El ayuno verdadero es una entrega silenciosa, no un megáfono espiritual. ¿Habéis visto esto, no? Que no, es que estoy ayunando 25 días. Y van diciéndolo, ¿no? Jesús fue claro. Dice, no seáis como los hipócritas, ¿verdad? Que van tocando trompetilla cuando ayunan. El ayuno es intimidad con Dios, no es reconocimiento público. Entonces, cuando lo haces para que otros te vean, estás perdiendo la recompensa. Dice ahí también Jesús, ya tienen su recompensa. Los que hacen esto ya tienen su recompensa. Pues, ¿qué recompensa es? Oh, ¿cómo ayuna ese? Oh, ya tiene la recompensa, que es el reconocimiento del hombre. Pero ¿cuántos quieren el reconocimiento de Dios? Esa es la mayor recompensa, ¿verdad? No el reconocimiento del hombre. Entonces, si alguien te pregunta, pues podemos responder con humildad. Estoy tomándome un tiempo especial con Dios. No hace falta que digas que estoy ayunando, ¿no? No hace falta dar detalles innecesarios, aunque la gente pueda ya interpretar que estás ayunando. Dedica tiempo a estar a solas con Dios. Es el 6. No es solo no comer, es separarte, como hemos dicho, para buscar a Dios. Usa ese tiempo para leer, para orar, para meditar, para escribir si Dios te habla. Dale a Dios el espacio que usualmente ocupan otras cosas. El ayuno no se trata solamente de dejar de comer, sino de sustituir lo que dejas por más de Dios. Es un tiempo para leer la palabra, para escribir quizá en tu cuaderno, todos tenéis un cuaderno, para alabar al Señor, o simplemente para estar en silencio delante de Él. Amén. Decía Elizabeth Elliot, el alma hambrienta necesita más que silencio exterior, necesita silencio interior para escuchar a Dios. Y esos tiempos de ayuno donde hay veces que estás solamente callado, escuchando al Señor, meditando. Y entonces entra tu hijo, no, es broma. Pero tienes que buscar un sitio, ¿no?, donde nadie te interrumpa y puedas estar a solas con Dios. Entonces apaga el móvil, no te pongas a orar ni te metas el móvil. Yo me quito hasta el reloj porque los mensajes me llegan aquí y empieza ya se pone nervioso, ¿verdad? Empieza a llegarte el WhatsApp. Además, no sé cómo es, que siempre que te metes ahí con el Señor, si te metes el móvil, aunque no haya sonado en toda la mañana, empiezan a llegar mensajes, como una catarata. Como una catarata. Entonces, apaga el móvil, sal a caminar sin aparatos eléctricos, en la naturaleza, sin que nada te distraiga. Que el ayuno tenga espacios de calidad espiritual. ¿Por dónde vamos? G. ¿O qué número va ahora? El 7. Gózate porque estás haciendo algo tangible para Dios, negándote a ti mismo. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces el ayuno es gozoso cuando nosotros entendemos que es un acto de amor hacia Dios. O sea, no es algo que hago religioso, obligado, sino lo hago porque amo al Señor. Nos negamos para acercarnos a Dios. Morimos a nosotros mismos para vivir en Él. El ayuno es una forma de decir que nuestro estómago, nuestro cerebro, no nos dominan, sino que es el amor de Dios lo que nos domina. Entonces, ayunar es una forma real, visible, física de decir, Señor, te amo más que a mí mismo. Te amo más que a mí mismo. No vivas como
no podemos vivir el ayuno como si fuera un sacrificio sin gozo, sino que sea una ofrenda viva, como dice Romanos 12:1, que nos tenemos que entregar como una ofrenda viva. Entonces, el ayuno debe ir acompañado de gozo. O sea, no puede ser que estés ayunando y estés amargado. No, tiene que ser con gozo. ¿Por qué? Porque estás dándole algo a Dios, porque le amas. Dice ahí en Mateo 6:17, dice Jesús, dice, cuando ayunes, o sea, perfuma tu cabeza y lava tu rostro. No puede ser que estés, sino afeitado y perfumado, como diciendo, Entonces, hagámoslo con gratitud, con una sonrisa. Recuerda que estás haciendo algo que agrada a Dios. Celebra lo que Él está haciendo en ti. Amén. Octavo, comienza, por supuesto, si nunca has practicado el ayuno, comienza con metas que sean metas alcanzables y progresa. O sea, muchas veces fallamos en formar el hábito de ayunar porque comenzamos con metas demasiado altas. Entonces dices, voy a ayunar 40 días y no ayunas nunca. ¿De dónde vas? Si nunca has ayunado, no empieces con 3 días seguidos de ayuno. Comienza quitándote una comida al día. Luego puedes hacer un día y progresivamente vas haciendo más. Entonces, establece un ritmo. Por ejemplo, un ayuno parcial. ¿Os acordáis del ayuno de Daniel? Daniel, ¿qué hizo? Se quitó la carne y los manjares y era de legumbres solo. Solo comía legumbres, ¿no? Entonces, puedes hacerlo así. Ahora te voy a decir los diferentes tipos de ayuno. Mira, diferentes tipos de ayuno según el contexto. No todos los ayunos son iguales, ¿no? La Biblia habla de diferentes formas de ayuno. Por ejemplo, el ayuno completo. Este ayuno es sin alimento. Luego está el ayuno parcial, que es el de Daniel. Es abstenerte de algunos alimentos. Por ejemplo, si a ti te gustan mucho los postres, pues no voy a comer dulce. ¿Entiendes? Voy a ayunar de esto. O ayunar de ciertas actividades, como en 1 Corintios 7:5. Entonces, escoge un tipo de ayuno según tus circunstancias, también, como he dicho antes, según tu salud y según la carga espiritual y la etapa de tu vida en la que estás atravesando. Entonces, por ejemplo, tú ves en la Biblia el ayuno de Moisés. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí y fue un ayuno sin comida ni agua, pero fue un ayuno que fue porque era algo sobrenatural. Estaba en el monte Sinaí. Esther y los judíos ayunaron sin comida ni bebida 3 días. Pablo, al encontrarse con Cristo, también ayunó, hasta que Ananías puso sus manos y recuperó la vista. Entonces, este tipo de ayuno, el ayuno total, es muy extremo y debe realizarse solo si Dios lo dirige claramente, o sea, si es algo sobrenatural, porque sin agua no podemos vivir. Tiene que ser bajo condiciones de salud especial. Luego está el ayuno normal, que es sin comida, pero con agua. Este tipo de ayuno es el más común. Jesús, cuando estuvo 40 días en el desierto, ayunó, pero no se menciona que no bebiera agua. Por lo tanto, todos los historiadores deducen que Jesús sí tenía agua. Lo que no hizo fue ingerir alimento sólido, pero sí tenía agua. Entonces, este es el más práctico, el que más practicamos los creyentes. Puede ser por un día o por varios días, según Dios te guíe. Y luego está el ayuno parcial, que es, como he dicho antes, restringir ciertos alimentos, como el de Daniel. Dice que dejó de comer manjares delicados durante 21 días. No comió carne, ni se ungió ni comió aceite, ni bebió vino. Entonces, este es ideal para ayunos largos o personas con condiciones médicas. Se pueden eliminar alimentos específicos como azúcares, carnes o algunas cosas como pan, dulces y todo eso. Luego ya está el ayuno corporativo, que es el que hemos dicho, cuando hay un llamado de la iglesia. Y luego hay ayunos que no son de comida. Por ejemplo, ayuno de redes sociales. Di conmigo, ay. Ayuno de Instagram. Ayuno de YouTube. Mira, ¿os acordáis del apagón? ¿Para algo ha servido el apagón? Dice John Piper, dice, si algo van a demostrar las redes sociales es que sí teníamos tiempo para orar. Porque cuando llegó el apagón, que llegó sobre las 12 o por ahí, ¿cómo me cundió ese día? O sea, esto, y yo no soy de estar en Instagram, o de estar continuamente, pero sí que lo miro, y lo miro a lo mejor 3 o 4 veces al día, pero a mí lo que más es el WhatsApp, todos los grupos que estamos de la iglesia, de esto, patatín, que si que el pastor Juan Carlos, que este, que el otro, pum, pum, y el otro, y venga, y te roba un montón de tiempo. Y cuando no te llega nada,
Porque el móvil se quedó, a las 2 horas de quedarnos del apagón, se apagaron todas las antenas, porque las antenas tenían una batería, y cuando se acabaron las baterías ya no había cobertura. Y ya no teníamos línea. Entonces yo me olvidé del móvil, porque como no servía, era un trasto inservible. ¡Wow! Me dio tiempo a un montón de cosas, a leer, a escribir. Me terminé un libro que estaba deseando terminarme de 300 páginas. O sea, qué gusto, qué tranquilidad. Entonces, cuando haces un ayuno es que a veces no somos conscientes, yo lo entiendo, porque a mí me pasa. No somos conscientes del tiempo que nos roban, hasta que no pase una cosa como esta. Porque te roban un montón de tiempo, porque como no es que te pones y te tiras 3 horas, sino que vas a sorbo, pero sorbo a sorbo, cuando te vienes a dar cuenta, en el cómputo has estado 4 horas. Le has dedicado 4 o 5 horas. Además, ahora en el iPhone te lo dice. ¿Verdad? ¿Que lo dice? Hay un espacio que a mí me salta ha estado usted no sé cuántas horas en Instagram. Y te lo dice y lo sabe. Y dices tú, wow, ¿cómo he estado? Eso me recuerdo mi suegra, ¿no? Que se empezó a jugar ¿te acuerdas? Al Candy Crush. No sé si conoce el juego ese de las golosinas, ¿no? Que se iban haciendo... El Candy Crush, ella decía, no, pues yo no juego nada. Y un día me meto en estadística y digo, mira, ¿cómo? ¿Que yo voy a estar toda la semana? ¿Cómo voy a estar yo 23 horas en una semana? 23 horas jugando al Candy Crush. Un día de una semana entero. ¿Por qué? Porque como es a poco, y cada partida dura como mínimo 35 minutos o 25 minutos y tú no te das ni cuenta. Pero se te van 25 minutos. Entonces, ayunar de redes sociales o de tecnología. Esto, por supuesto, no existía en tiempos bíblicos. Pero el principio es el mismo. Abstenerse de algo lícito, porque te es lícito, ¿para qué? Para buscar a Dios. Y hoy las redes, las series de Netflix, los juegos, de las videoconsolas, de los ordenadores, el móvil, son distracciones. Entonces, un joven, imagínate que decide estar 7 días sin Instagram para tener tiempo de oración, para buscar a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría que Josué dijera en su Instagram, me voy 7 días de Instagram? ¡Pum! ¿Eh? No hace falta que pongas para buscar a Dios. Pero, ¿verdad? Otro ayuno, que también, este me gusta a mí mucho, a mi mujer le gusta menos, pero es el ayuno de palabras. Un ayuno silencioso para oír a Dios. A veces ayunar no me refiero a dejar de hablar con las personas, sino a hacer un ejercicio de silencio interior y exterior para enfocarte en la voz de Dios. Esto es lo que Ramón a veces cuando voy al gimnasio dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Oye, que esta semana está Josué raro, a que hablo poco. Estoy como... porque hablo solo lo necesario, porque estoy intentando escuchar a Dios en varias cosas, ¿no? Incluso cuando estás en lo cotidiano, ¿no? Entonces, no se trata de no hablar con la gente ni ser un estúpido, sino hablar solamente lo necesario. Jesús muchas veces se retiraba a lugares solitarios, como vemos ahí en Lucas, capítulo 5, Habacuc 2, capítulo 2, verso 20, dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es bueno practicar el silencio. Nos viene bien también, ¿no? Para tener ese silencio interior y exterior, para enfocarnos en la voz de Dios. Luego está el ayuno de entretenimiento, ya lo he dicho, televisión, ocio. Un ayuno es apartarse de lo que alimenta la carne para alimentar el espíritu. Una semana sin ver tu serie favorita y en vez de ver mi serie, me dedico a leer la Biblia. ¿Amén? ¿Os gusta o no? Ayuno de relaciones o actividades no esenciales. Basado en 1 Corintios capítulo 7, verso 5, donde se habla de abstenerse temporalmente dentro del matrimonio para dedicarse a la oración. ¿Abstenerse de qué está hablando ahí? De abstenerse de mantener relaciones sexuales. Dice que la esposa y el esposo se pueden abstener de eso solo por eso. O sea, la esposa solamente puede negarse solamente si está en un ayuno de oración y todo eso. O sea, eso es lo que Pablo nos enseña, ¿no? Entonces, esto puede incluir no solamente el practicar sexo con tu esposa o con tu esposo, sino incluir también limitar salidas, el ocio, charlas innecesarias. ¿Para qué? Para buscar a Dios. O sea, no voy a tirarme esta semana, no voy a salir con los amigos o con las amigas y voy a buscar al Señor.
Luego, este me gusta mucho. Ayuno de quejas y de críticas o pensamientos negativos. Este cuesta, ¿eh? Ayunar de quejarte y ayunar de criticar y de tener pensamientos negativos, ¿no? Oye, ¿cuántos pensamientos negativos nos vienen al cabo del día, no? Como decía Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros revoloteen alrededor tuyo, pero sí puedes evitar que se posen, ¿no? O que hagan nido. Fuera. Entonces, esto es un ejercicio espiritual por un día o por una semana donde se decide conscientemente no quejarte, ni hablar negativamente, enfocando la boca en solamente alabar y en edificar. El ayuno del alma es más valioso que el del estómago a veces. Entonces, consejo final, todo tipo de ayuno debe tener 3 ingredientes. Un propósito espiritual claro, un tiempo específico y un enfoque en Dios, no en el sacrificio. No, en que estoy... no, sacrificio no. Mi enfoque está en Dios, en buscarle, en recibir de Él consejo, en recibir su voz. El ayuno es la oración del cuerpo, decía John Piper. El ayuno es la oración del cuerpo. ¿Amén? Así que si Jesús ayunó y era Jesús, ¿cuánto más nosotros, no debemos ayudar? Y no se trata de hacerlo por legalismo, sino se trata de amor, de hambre de Dios y de hambre por crecer espiritualmente. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya. Empecemos poco a poco, un día, una comida, un tipo de ayuno de los que hemos hablado, pero comienza. No esperes a sentirte listo. Si tienes algún problema de salud, pues puedes ayunar de otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas veces estamos tomando medicación, estamos tomando alguna cosa, o tenemos problemas de diabetes, o otras cosas que sabemos que tenemos que ir controladitos con la comida. Pero sí podemos ayunar de otras cosas y empezar poco a poco, porque el hábito no se forma sin tener la intención, sin una acción constante. Cuando el creyente ayuna, se vacía del mundo y se llena de Dios. Hoy es un buen día para recuperar este hábito que a veces está olvidado, para volver a lo esencial, para fortalecer el espíritu y debilitar la carne, porque ayunar nos recuerda que Cristo es nuestro pan verdadero y que vivir de cada palabra que sale de su boca es mucho más importante que cualquier otro alimento. Sí, Señor. Por eso os animo, ¿verdad? Oye, recuperemos esta práctica. Yo sé que le va a hacer bien no solamente a nuestra vida, a nuestra familia, sino también a la iglesia. No lo hagamos por obligación, sino por devoción. Hazlo como Jesús, con propósito, con humildad, con hambre de Dios. Y verás cómo tu vida espiritual se enciende con el fuego del cielo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en esto que tú nos dices, Señor. Y si es algo que nosotros sentimos que tenemos que empezar a practicar en nuestra vida, queremos hacerlo, Señor. Pero queremos hacerlo por convicción. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien hables a los corazones de mis hermanos, a mí también, Señor, y que nos guíes, Señor, más allá de cuando hagamos una convocatoria de un ayuno como iglesia, que puede ser que en cualquier momento tú nos guíes a ello, pero que nosotros podamos tener este hábito, quizá un día a la semana, o un par de días al mes, no sé, pero que tú nos guíes a cada uno de nosotros, porque no queremos dejar de practicar, Señor, este ejercicio espiritual del ayuno, Señor, esta práctica. No queremos dejarla de lado, Señor, sino que queremos tener en nuestra praxis un cristianismo completo. Si oramos, si leemos tu palabra, no queremos que falte el ayuno. Por eso yo te pido que tú nos guíes, Señor, en la forma y en la manera que tú quieres que ayunemos, Señor, y que sea por convicción, no por obligación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos